bendición encontrarnos esta noche de miércoles para escuchar algo de la palabra del Señor, meditar juntos acerca de lo que el Señor dice para nosotros en las Escrituras. ¿Qué tal si oramos y ponemos este tiempo en las manos de Cristo para que Él nos bendiga con su palabra y con su amor? Padre, te damos gracias, oh Señor Jesús, gracias por tu salvación y gracias por dejarnos a la persona del Espíritu Santo para revelarnos tu palabra, hablarnos al corazón y darnos, Señor, tantas herramientas, darnos, Señor, oh Dios, tanta luz, tanta dirección, tanta revelación de parte tuya para que podamos, Señor, oh Dios, hacer tu voluntad y poder ser obedientes a ti, Señor. Y no solamente está delante de nosotros la Escritura, sino tú, Señor, habitando en nosotros para ayudarnos a hacer la voluntad del Padre. Gracias, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de tener tu presencia en nuestro corazón. Queremos hoy meditar tu palabra, que seas tú hablando a nosotros y revelándola una vez más, Señor. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, les invito a abrir allí la palabra del Señor en Marcos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 35, un pasaje interesante con respecto al corazón de los discípulos que estaban caminando con el Señor. Entonces dice la palabra del Señor, voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, ¿no? Que es una versión contemporánea, entonces se sale un poquito de la versión Reina Valera que estamos acostumbrados. Dice Santiago y Juan, que Santiago es el mismo Jacobo, los dos recuerdan que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, dice aquí la palabra del Señor, quien era su padre, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te pedimos. Tremendo, ¿no? Maestro, queremos que hagas lo que te pedimos. Y vemos aquí dos jóvenes, ¿no? Recordemos de que los discípulos no son de la edad que muchas veces los tratan de mostrar en las películas, ya hombres adultos, no, eran jóvenes, eran muchachos de 18 años, de 20, 25 años, hombres muy jóvenes todavía y por tanto también muy inmaduros en su forma de pensar, en su forma de hacer las cosas. Y aquí dice la palabra que le dicen al Señor, queremos que hagas lo que te pedimos. Imagínate, queremos que hagas lo que te pedimos. Y muchas veces nosotros, aún a pesar de tener ya una edad avanzada, aún en nuestra edad cronológica, de todas maneras le exigimos al Señor, haz las cosas como nosotros queremos. Queremos, Señor, oh Dios, que haga las cosas de esta manera y de esta manera. Y Dios no hace las cosas como nosotros le pedimos, como nosotros le exigimos. Él es el Señor y a veces se nos olvida de que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Y dice allí, Jesús contestó, ¿qué quieren que haga? ¿No? Tan lindo el Señor, ¿no? Tan paciente con nosotros. No de una vez los descalificó y les dijo, ¿qué les pasa? No se dan cuenta que yo soy el Señor, sino de una vez les dice, ¿qué quieren que haga? Interesado en conocer su corazón. Ellos dijeron, concédenos el derecho de sentarnos contigo en la gloria de tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Menuda petición que le hacen Jacobo y Juan a Jesús, ¿no? Queremos estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y la verdad, estaban entrando en un terreno peligroso, porque estaban casi que exigiéndole al Señor posiciones en el cielo, ¿no? Posiciones en el reino de Dios, pero más pensando en un sentido político que en un sentido espiritual. Ellos se veían más como personas que podían ser de más influencia en esas posiciones, en esos lugares, y ellos querían era ese lugar de poder, porque muchas veces es más atractivo y de más codicia el poder que aún el mismo dinero, y el poder muchas veces corrompe aún más que el propio amor al dinero. Y dice aquí que Jesús les responde, ustedes no saben lo que están pidiendo.
Ustedes ni siquiera se dan cuenta de lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que yo voy a beber? Es la primera pregunta que les hace Jesús en este pasaje. ¿Están dispuestos a sufrir como yo, que tengo que sufrir en un momento, en poco tiempo adelante, tengo que sufrir? ¿Estarían dispuestos ustedes a tomar de esa copa de sufrimiento? ¿Qué más les dice el Señor? La segunda pregunta: ¿o pueden ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Y lógicamente se está refiriendo a su muerte, que Él va a morir, está a punto de ser crucificado. Entonces podemos ver allí algo tremendo que el Señor les lanza en este reto tan tremendo de estar dispuestos aún a pasar por la cruz, aún a pasar por el martirio por causa del Señor. Entonces, allí entre líneas podemos leer, podemos entender que lo que el Señor está diciendo es que si tú quieres el trono, debes aceptar la cruz. Si tú quieres la corona, debes aceptar también el sufrimiento, porque la corona, porque la gloria no viene sin padecer primero, sin padecer por causa del Señor. Y nosotros muchas veces queremos los beneficios del reino de Dios, pero no las responsabilidades, pero no el precio que nosotros tenemos que sufrir para poder ganar aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué tiene que ser así? Porque muchas veces hemos escuchado y no de una manera incorrecta que Jesús ya lo ganó todo para nosotros. Claro que sí, el Señor ya lo ganó todo para nosotros. Pero cada uno de nosotros, como el Señor mismo dijo, tenemos que abrazar nuestra propia cruz. Nosotros mismos tenemos que pasar por ciertos padecimientos. Pablo mismo lo dice en Romanos capítulo 8, de que si padecemos con Él, también resucitaremos con Él y también estaremos en la gloria con el Señor. Pero mira que antes de todo hay una condición, y es que padezcamos por Él. Porque el padecer por el Señor es tener que sujetarnos a la voluntad de Dios, de hacer lo que Él pide, de hacer lo que Él exige, para poder entonces entrar a participar de la gloria de Dios. Y entonces ellos contestaron: sí podemos, ¿no? Como muchas veces nosotros tal vez también contestaríamos o hemos contestado con anterioridad, ¿no? Nos hace ciertos retos el Señor, nos propone ciertas cosas y a nosotros nos parece como tan fácil, ¿no? A nosotros nos parece que no hay ningún problema de llegar a cumplir esa exigencia que el Señor nos está haciendo. Y le decimos fácilmente al Señor, como estos dos jóvenes: claro que sí, Señor, sí podemos. ¿Cuántas copas hay que tomarnos? A ver, ¿cuántas copas nos tenemos que tomar de esas para poder entonces hacer lo que tú nos estás pidiendo hacer, para cumplir con esa exigencia? Y la verdad, no estamos listos. Como estos jóvenes tampoco estaban listos. Ellos pensaban que estaban listos, pero no estaban listos aún. Faltaba todavía un proceso en sus vidas para realmente soportar este tiempo de exigencia de parte del Señor. Recordemos que Jacobo terminó como un mártir y Juan, algunos dicen que también, pero recordemos que él también murió allí de anciano después de haber recibido el Apocalipsis en la isla de Patmos, pero tuvo que vivir un proceso largo. Y dice, entonces Jesús les dijo: ciertamente, les dice el Señor, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo y van a ser bautizados igual que yo. O sea, el Señor les está diciendo, aunque ustedes no saben en lo que se están metiendo, aunque ustedes no saben realmente lo que yo les estoy pidiendo, de qué copa les estoy hablando, y aún queriendo ser más explícito con ustedes, ni siquiera así lo entienden. Sin embargo, yo les profetizo, sí van a pasar por ese tiempo duro de exigencia, de martirio, de padecimientos por mí. Ciertamente va a suceder. Pero, dice el Señor en el versículo 40, yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda.
Dios, o sea, refiriéndose al Padre, ya tiene listos esos puestos para los que Él decidió. No se sabe en este momento quiénes son esas personas, quiénes son esos seres humanos que van a estar sentados uno a la izquierda y el otro a la derecha del Señor. No lo sabemos, pero el Padre ya lo determinó. Y Jesús mismo dice, ni siquiera yo lo sé, ni siquiera yo sé quiénes son esas personas. No está en mí dar esas posiciones, ¿cierto? Ustedes están pidiendo algo que ni saben lo que están pidiendo. Entonces, dice el versículo 41, cuando los otros 10, o sea, los demás discípulos, escucharon esa petición, o sea, tan osada, ¿no? Esa petición tan osada, se enojaron mucho con Santiago y Juan, ¿no? Recordemos que en el pasaje de Mateo 20, cuando habla de este mismo acontecimiento, dice que fue la mamá de ellos que fue a interceder por ellos ante Jesús, ¿no es cierto? Yo creo que muchos de los discípulos hubieran dicho entre ellos, y yo hubiera traído a mi papá, ¿cierto? Yo hubiera más bien traído a alguien de más autoridad, yo hubiera hecho esto. Ellos se enojaron, no porque ellos fueron muy osados, no porque Juan y Jacobo fueron muy aventados, sino porque se les adelantaron a algo que ellos también querían proponerle al Señor. Estamos seguros que es así. Estamos seguros que es así, porque sabemos que el corazón de todos ellos era igual. Era igual, todos querían el poder, todos querían siempre ver a Jesucristo como un señor político, como un rey, como un emperador, como alguien que se iba a sentar allí a dominar a Israel y aún al imperio romano en el trono de Roma, ¿cierto? Así veían los discípulos a Jesús y por eso en gran parte lo siguieron desde un comienzo, porque querían eso, querían el poder al lado de Jesús. Pero Jesús vino a ofrecer un reino completamente diferente al reino de los hombres de este mundo. Dice la palabra del Señor, pero Jesús los llamó y les dijo, porque sabía que estaban enojados, porque sabía lo que había en sus corazones. Jesús los llama y les dice, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. Allí está la palabra. A los que gobiernan las naciones, a los que están sobre los pueblos de este mundo, les gusta mostrar su poder, les gusta imponerse, les gusta dominar, no por el amor, sino por la intimidación. Y dice, a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero, dice el Señor, y con esto quiero terminar en esta noche, pero entre ustedes no debe ser así. Y está diciendo el Señor Jesucristo, la iglesia mía, mi amada iglesia, no se va a regir con la misma mentalidad que se rige el mundo, solo con la imposición del uno sobre el otro, mirando a ver quién puede más. Esa no es la manera de gobernar en el reino de Dios, porque ni siquiera el Padre gobierna por imposición. El Padre gobierna en los cielos y en la tierra por amor, por amor. Y dice aquí Jesús, dice, no debe ser así entre ustedes. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes, debe hacerse su siervo. ¡Qué tremendo! Si tú quieres, dice el Señor Jesucristo, le está diciendo a los discípulos, pero a ti también y a mí que somos discípulos del Señor. Nos está diciendo, si tú quieres ejercer alguna clase de poder en el reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Convertirte en un siervo, no convertirte tú en un mandamás, no convertirte en alguien autoritario y que impone su autoridad y su poder sobre los demás. No, tienes que hacerte siervo de los demás. ¿Y de qué está hablando el corazón de siervo? Está hablando de una absoluta humildad, humildad de corazón, no orgullo, no prepotencia, no, sino humildad, mansedumbre en el corazón. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser
el siervo de todos. Y eso es muy importante, esa palabra de todos. No de los que le gusta servir, no de aquellos que le prefiere servir. No, debe ser siervo de todos en general, de todas las personas. Porque si aún el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. O sea, aún Jesucristo no vino a que le sirvieran, no vino a ser servido, no vino a buscar un palacio, un trono y que le pusieran las uvas en la boca y que lo abanicaran y que le rindieran pleitesía y que vinieran a hacer todo lo que solía hacerse delante de los reyes de ese tiempo. Jesús no vino a eso. ¿Qué dice la palabra? Vino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir a los demás. Y eso es lo que quiero dejar en tu corazón en esta noche. No la actitud, no debemos tener esa actitud de Juan y Jacobo, de querer el poder nada más porque nos vean, nada más por tener la influencia sobre otras personas, sino para servirles. La autoridad tiene 3 pilares básicos, que es servir a los que están debajo de nosotros, dirigirlos y protegerlos. Son los 3 pilares de la autoridad. Servirlos, dirigirlos y protegerlos. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado autoridad. Y no uses la autoridad con otro propósito, sino con el mismo propósito con el cual lo usó Jesús. Usó la autoridad para servir a los demás. Y dice aquí la palabra, y para dar su vida en rescate. ¿Qué quiere decir? En pago. Como cuando alguien está secuestrado y están los secuestradores pidiendo cierta cantidad de dinero y dicen, bueno, voy a enviar esa cantidad de dinero. Jesús no vino a traer una cantidad de dinero para rescatarte a ti y rescatarme a mí de la esclavitud del enemigo. Dio su vida misma, su sangre derramada fue el pago del rescate por nosotros. Y gracias a eso, tú y yo somos libres, somos libres. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor con este ejemplo? Que nosotros también debemos hacer lo mismo. Dar la vida por aquellos por los cuales el Señor nos ha llamado a servirles, a los cuales el Señor nos ha llamado a servirles. Dar nuestra vida. A veces no es cómodo, a veces no, las condiciones no son las mejores, pero debemos ir más allá de nuestra propia comodidad, por dar la vida por aquellos que el Señor puso en nuestras manos para servir. ¿Qué tal si oramos en esta noche para darle gracias al Señor por esta palabra? Si el Señor está hablando a tu corazón, dile: Señor, en esta noche sígueme hablando. Allí en el silencio de mi habitación, al momento que voy a dormir, sigue hablando a mi corazón. Aún en los sueños, háblame nuevamente. Revélame aún más de esta palabra que he recibido en esta noche. Te bendigo y te doy gracias, Señor. Padre, te damos gracias porque tú, Señor, oh Dios, nos has enseñado a servir a los demás, a no tratar de imponernos, Señor, a no tratar de someter a los demás a las malas, Señor, oh Dios, y tratar de imponer lo que somos o lo que tenemos, Señor, oh Dios, sino a servir con humildad a las demás personas, sin quejarnos, sin refunfuñar, sino amando a los demás como tú nos has amado a nosotros, que sin merecerlo, Señor. Porque ninguno de nosotros, los seres humanos, merecíamos ser salvados, y mucho menos por el Hijo de Dios. Y sin embargo tú viniste y nos salvaste. Que así, Señor, oh Dios, podamos nosotros darnos por las personas que ni siquiera lo merecen, Señor, que ni siquiera lo merecerían a nuestros ojos, a nuestra manera de parecer, Señor, oh Dios. Pero que podamos darnos como tú te diste por nosotros, solo en gratitud y solo, Señor, oh Dios, reconociendo, Señor, que de ese mismo modo tú lo hiciste por nosotros. Te bendecimos esta noche y te agradecemos por tu palabra, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Yo te bendigo, mi hermano, mi hermana,
en esta noche, una noche preciosa que Dios nos ha dado, y espero que esta palabra haya llegado realmente a tu corazón. Recuerda que este viernes a las 8 de la noche nos vamos a conectar por Zoom. Ya está el enlace allí en la página del Facebook. Allí ya está el enlace para que tú entonces te conectes el viernes 8 de la noche y vamos a tener un panel allí de preguntas y respuestas de todo lo que hemos compartido este domingo pasado acerca del reposo en Dios y varias inquietudes además que pueden surgir de allí. Las podemos comentar, las podemos compartir entre todos y recibir edificación. Dice la palabra del Señor que cuando estamos juntos somos mutuamente edificados. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que está en ti está en mí también, para que podamos ser edificados por Él y por su palabra. Así que prepárate para esa noche, conectarte con una buena actitud, un buen corazón, y vas a ver que el Señor te va a bendecir. Es abierto a todos los que quieran compartir esa noche con nosotros. Yo te bendigo en esta noche y espero que tengas un buen descanso en las manos de Dios, quien es tu Padre y mi Padre también. Te bendecimos, te abrazamos en el nombre de Jesús. Chao, chao.